Pero bien dispuesto y sobre todas las cosas que tenga fe, que le crea, dice. El Señor viene pronto y dice, ¿acaso el Señor encontrará fe? Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor, porque tú nos permites hoy estar delante de ti. Y sabemos, Padre, que tú prometiste que donde 2 o 3 se reunieran, tu Santo Espíritu ahí estaría. Y hoy convocamos a tu Santo Espíritu. Si tú no has sabido cómo orar, pide al Espíritu Santo que ponga palabras en ti para darle honra y darle gloria. Y que entonces podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. Oh, iba sacando la babasi. Se puede hablar muchas cosas del Espíritu Santo, pero lo único que nos alienta y nos da vida es ser llenos por Él. Ser llenos por Él. Yo clamo a Dios porque tú seas lleno por el Santo Espíritu de Dios. Oh, preciosa presencia de Dios. Tráenos revelación. Tráenos discernimiento, Señor, a través de la palabra dada, Señor, por tu siervo. Trae un avivamiento, Espíritu Santo, a esta congregación. Te damos gracias y te pedimos humildemente, Señor, que llenes nuestra vida, que hables a nuestro corazón y cambies nuestra manera de pensar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le dejamos este tiempo a nuestro pastor, Alberto Darío. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos de reunión. Estamos en línea. Muy bien. Saludamos a todos los que nos están viendo en su casa. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude. Gracias por estar en comunión con nosotros a través de Casa de Bendición. Y ya saben, todos los miércoles, nosotros decimos 7:30, pero todavía tenemos un chancecito ahí. 8:45, 8:10, conforme la hora de hoy, pero siempre lo hacemos. Y el domingo, ya sabe, tenemos nuestras 2 reuniones a las 9 de la mañana y la otra a las 6 de la tarde. Y los que estamos aquí, ¿qué tal si le damos la gloria a Dios? Denle un aplauso a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Qué bueno que podemos estar en comunión con nuestro Dios. Antes de entrar a la palabra, yo quiero animarlo para que ponga su mano en su corazón y vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la bendición de escuchar tu palabra, de ser ministrados con tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, para que nuestra mente, nuestro corazón se abra, Señor, y tu palabra penetre, Señor, a nosotros en el nombre de Jesús. Señor, bendice cada hogar de los que estamos aquí. Y bendice cada hogar de los que nos están viendo, Señor, a través de nuestra transmisión. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Quiero seguir hablando de lo que he estado hablando estos miércoles pasados acerca de predicar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, Dios toma muy en cuenta nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero ¿qué tan importante es de que nosotros prediquemos el Evangelio? Somos hijos de Dios y a través de nosotros el Evangelio puede avanzar. Nosotros estamos llamados a ser predicadores del Evangelio. Miren, en la Biblia miramos nosotros al Señor Jesús con sus discípulos y a todas las personas que Él sanó. A la mayoría le dijo que contaran las maravillas que ellos habían visto en Él. Y esas maravillas eran los milagros. Y a todos Él les daba esa palabra de salvación
y aparte que les decía pues de que no pecaran más. Entonces repito esto: primero, prediquemos el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio, Dios toma muy en cuenta nuestras necesidades, Dios toma muy en cuenta nuestras peticiones. Quiero que vean conmigo este pasaje de la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 13 al 16. Dice la palabra, Juan 15, 13 al 16. Dice la Biblia: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo lo he estado diciendo en estos últimos domingos en la mañana, y anoche lo decía todavía en el grupo de familia, que nosotros no debemos de descansar ni desmayar hasta no ver a nuestra familia rendida totalmente al Señor. Entonces dice que cuando predicamos el Evangelio, dice la Biblia, es poner la vida a favor de las personas, porque no queremos que las personas se pierdan el deseo de Dios, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice el verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Miren qué bonito esto. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y dice la Biblia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Me voy a detener ahí. Miren lo que nos dice el Señor: dar la vida por los amigos. Nosotros conocemos todo lo que Dios nos ha dicho a nosotros a través de su palabra. Hemos leído la Biblia, hemos leído la palabra de Dios, sabemos cuál es el deseo de Dios, sabemos cuál es el anhelo del Señor, y el anhelo es que muchos procedan al arrepentimiento. Y dice: y yo también a ustedes los he elegido para que vayan, dice, y lleven fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que adentro, muy difícilmente haya fruto. Para que haya fruto, dice, hay que ir. Vayan, dice, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero ahora oigan lo que sigue. Dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo voy a repetir: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, cuando predicamos nosotros el Evangelio, mis hermanos, Dios toma en cuenta nuestras necesidades, Dios toma en cuenta nuestras oraciones, Dios toma en cuenta nuestras peticiones. Dice que predicamos la palabra, llevamos fruto, y ese fruto permanece, dice la Biblia. Entonces dice, fíjese que no dice por qué, sino que dice para. O sea, todo tiene que ver con un resultado. ¿Para qué? Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, entonces, a la luz de esta palabra, ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? Dar la vida por los amigos, predicar la palabra de Dios, ir y traer fruto y hacer que el fruto permanezca. Entonces, de ahí viene como resultado, dice la Biblia, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La bendición de ser un hijo de Dios que sirve al Señor. Las peticiones que se ponen delante del Señor siempre van a tener una respuesta conforme a la voluntad del Señor. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La otra palabra que es también muy importante, muy impactante, es la presencia de Dios con nosotros. ¿Recuerdan ustedes un pasaje en la Biblia que está en el Antiguo Testamento,
cuando Moisés se había cansado de guiar al pueblo, de estar al frente del pueblo de Israel. Entonces Moisés llegó a una determinación y habló con Dios y le dijo: si tú no vas conmigo, yo no sigo con este pueblo. Yo necesito que tú vayas conmigo. Entonces es cuando el Señor viene y le habla a Moisés y le dice: no te preocupes, mi presencia irá contigo y te va a dar descanso. Entonces dice la Biblia que después Moisés pudo conducir al pueblo y seguirlo guiando por el desierto y dejarlo en la frontera de la tierra prometida. Ahora miremos este pasaje de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra, es ahí donde la presencia de Dios está con nosotros. Miren, muchos tenemos ese dicho: que Dios te acompañe, que Dios vaya contigo, que Dios esté contigo. Suena bonito, suena interesante, pero para mí, a la luz de la palabra de Dios, quiero que vea este pasaje, versículo 18 del capítulo 28 de Mateo. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y les da una orden: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, oiga la palabra. Miren lo que sigue. Y he aquí, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren qué interesante. La presencia de Dios en nosotros. Dios con nosotros. Entonces Dios me acompaña. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todo lugar. Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Dice: por tanto, id, dice, y predicar el Evangelio, dice la palabra de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos, dice la palabra, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Que Dios siempre está con sus seguidores. Y los seguidores que sirven a Dios siempre van a contar con la presencia de Dios. Servimos al Señor, sirvamos a Dios, prediquemos el Evangelio, anunciemos las buenas noticias, prediquemos la palabra de Dios a todo aquel que la necesite. Y dice la Biblia, y se les enseña que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y la promesa es, levante su mano derecha y diga conmigo: dice el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Dios está con nosotros siempre. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Entonces, primero, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, Dios atiende nuestras oraciones, Dios atiende nuestras peticiones. Y segundo, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. El Señor está siempre con nosotros. Él nos libra a nosotros de todas las situaciones que podamos vivir y atravesar todos los días. Cuando predicamos el Evangelio, entonces Dios está y estará siempre con nosotros. Los discípulos en el libro de los Hechos, ellos experimentaron la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia: y por el Espíritu Santo ellos hacían maravillas, prodigios, señales, y muchas personas eran salvas, y muchas personas dice que venían al arrepentimiento. Algo que me llama a mí la atención en el libro de los Hechos, dice que usted sabe que en los tiempos del Señor Jesús, en su ministerio terrenal, los fariseos
le hicieron la vida imposible al Señor Jesús. Lo tentaban y de todas maneras no se quedaron tan satisfechos hasta que lo crucificaron, hasta que lo condenaron. Pero lo que me llama a mí la atención, me impacta, en el libro de los Hechos, dice la Biblia que hasta los fariseos venían al arrepentimiento y se entregaban al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Por las palabras, por las predicaciones de los primeros discípulos que narra la Biblia en el libro de los Hechos. Entonces, Dios siempre va a estar con nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, anunciamos y testificamos las maravillas de Dios. Cuando usted anuncia y predica el Evangelio, usted anuncia las maravillas, usted testifica las maravillas de Dios a pesar de las dificultades. Y yo animo a todos los que nos están viendo en su casa, en los que estamos aquí. ¿Qué tal si ora conmigo y declara conmigo, diga conmigo: Señor, ayúdame a predicar el Evangelio a pesar de las dificultades, en el nombre de Jesús? Miren, me mandaron una palabra ayer creo que fue. Y esta palabra es muy certera. Tal vez suena un poquito pesimista, ¿verdad? O negativa, pues. Pero como dicen, hay que decirlo. Hay que decir. Se dijo y hay que decir. Dice, si la pandemia, dice, enfrió el amor de muchos en el Evangelio, y muchos se retiraron de Dios, se retiraron de la iglesia, se retiraron de los caminos del Señor, ¿qué irá a pasar cuando sean perseguidos los cristianos? Cuando seamos perseguidos los cristianos, ¿cómo irá a ser eso? ¿Verdad? Entonces, bendito sea Dios. Yo le doy gracias a Dios, tanto los que estamos hoy aquí en el templo, como los que nos están viendo en sus casas a través de la transmisión. Pasó la pandemia, o está pasando la pandemia, porque dicen que se va y no se ha ido. No sé si se la llevan o la traen, pero bueno, en fin, eso dejémoslo ahí. Pero a pesar de la pandemia, permanecemos, estamos firmes. Nuestra fe cada día está aumentando. Seguimos en los caminos del Señor, no lo hemos abandonado a Él. Y si pudieran venir tiempos difíciles para los cristianos, y si pudieran venir tiempos duros para los cristianos, vamos a seguir fieles, vamos a seguir siempre en los caminos del Señor, y no nos importa. Y ahora oiga lo que dice esta palabra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, dice la Biblia, al 21, Hechos 11, 19 al 21, oiga lo que dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, está hablando de creyentes, está hablando de cristianos, está hablando de hijos de Dios, dice, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? El primer joven, el primer hombre, la primera persona que muere testificando del Evangelio y que murió a pedradas. Dice el libro de los Hechos que a raíz de la muerte de Esteban se desató una persecución en contra de los cristianos, que los llevaban a las cárceles, que los arrastraban a los concilios y a los juzgados y los metían presos. Entonces, quiera que no, tuvieron que huir. Muchos tuvieron que huir a causa de la persecución, dice, por la situación de Esteban. Dice, ahí pasaron hasta Fenicia, oiga, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos iban en persecución, ellos iban siendo perseguidos, y por acoso tuvieron que abandonar sus familias, su ciudad, sus bienes, se puede decir, pero predicaron la palabra. Pero lo interesante es, si usted lee ese capítulo 11 de Hechos, en los versículos anteriores
usted va a ver la conversión de Cornelio. Cornelio, un militar romano, donde invitó al apóstol Pedro para que llegara a su casa. Pedro le predicó el evangelio. Ahí mismo creyó Cornelio y todos los de su casa se entregaron a Dios, dice la Biblia, y ahí mismo se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y más adelantito, después de ese problema por la muerte de Esteban, esta gente siguió predicando el evangelio y lo empezaron a predicar solamente a los judíos. Todavía no había llegado a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, no son israelitas, como el caso de nosotros. Nosotros somos gentiles. O sea que si hubiera sido por ellos, nosotros no hubiéramos alcanzado la gracia. Pero ya Dios lo tenía todo en su plan, y Él dijo: he levantado al pueblo israelita como mi pueblo, pero también voy a levantar a otro pueblo, ¿verdad? Y ese pueblo somos nosotros. Entonces ellos dicen que predicaron a los judíos y pasaron por estas ciudades, dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero oigan, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y agarraron los dos grupos, predicaron a los judíos, predicaron a los gentiles. Y dice que le llevaron el evangelio a los griegos. Y saben una de las cosas, si usted habrá leído el libro de los Hechos, fue precisamente en Antioquía donde a los seguidores del Señor Jesús se les puso el apodo, dicen muchos en ese tiempo, de cristianos. Fue en Antioquía donde se llamó cristianos a los primeros seguidores del Señor Jesús. Pero oiga esta palabra, el verso 21. Miren, emocionante esta palabra. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren ustedes, en persecución, sin llevar nada más que lo necesario, en crisis, predicaron la palabra a los judíos, después predicaron la palabra a los griegos, y dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos, y Dios respaldó el ministerio de ellos. Y dice la Biblia, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, mis amados hermanos, prediquemos el evangelio. La iglesia hoy necesita predicar el evangelio. Una iglesia que predica el evangelio es una iglesia que está viva, que no muere, que no desaparece, porque está en el plan del Señor. Prediquemos el evangelio. ¿Eres cristiano? ¿Crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Predica el evangelio. Voy a repetir esto. ¿Eres cristiano? ¿Somos cristianos? Sí. ¿Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Sí. Prediquemos el evangelio. Yo les voy a invitar para que cerremos nuestros ojos y oremos en esta noche y le digamos al Señor: Padre, he escuchado, Señor, esta palabra. He escuchado la palabra que tú respondes a las oraciones de quienes te sirven. He escuchado tu palabra, Señor, que tú estás con todos aquellos que predican tu palabra. Y, Señor, he escuchado y leído esta palabra, que a pesar de luchas y situaciones difíciles, Señor, tú respaldas, Señor. Tu presencia, Señor, está cuando nosotros predicamos tu palabra en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, como pasó, Señor, en este tiempo en el libro de los Hechos, Señor, que la mano tuya estaba con los discípulos, la mano tuya estaba con los primeros cristianos, la mano tuya estaba con los creyentes, la mano tuya estaba, Señor, con nuestros hermanos, Señor, en luchas, en dificultades. Pero dice tu palabra, Padre, que gran número creyó en ti y gran número se convirtió a ti, Padre Celestial. Necesitamos nosotros predicar el evangelio.
Señor, yo oro hoy por una iglesia que predique el Evangelio, una iglesia que se levante, que te crea, Señor, y que sepa que tú respondes las oraciones, respondes, Señor, a las peticiones y necesidades de todos los que predican el Evangelio, Señor bendito. Y que tú no desamparas a aquellos que llevan la palabra a otras personas, Señor, a otros lugares, a otros hogares. Señor, gracias porque tu presencia siempre está con nosotros. Nosotros creemos, declaramos, Señor, y confesamos esta palabra, que tú nos dejaste, Señor Jesús, donde tú dices, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, Señor, levanta en casa de bendición un ejército de hombres y mujeres, de niños, de jóvenes y adultos, Señor, que prediquen el Evangelio, que prediquen el Evangelio. Señor, que los padres se conviertan a ti, que los hijos se conviertan a ti, que los hermanos se conviertan a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, levanta en este lugar, en este ministerio, Señor, levanta una generación, levanta un ejército, Señor bendito, de hombres y mujeres que prediquemos el Evangelio en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, oramos por nuestros hermanos en sus casas. Oramos por nuestros hermanos que estamos hoy aquí, Señor, para que tú nos levantes, aún en medio de luchas, aún en medio de dificultades, aún en medio de adversidades, que tú nos levantes para predicar el Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos porque vengan estos tiempos, ese poder tuyo, Señor, y que se manifieste tu presencia como en los tiempos antiguos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, que prediquemos el Evangelio. Gracias, Padre Santo. Creemos, Padre bendito, y declaramos esta palabra, que un gran número creerá y un gran número se convertirá a ti, Señor, por la palabra que tú pones en nuestra boca, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Démosle la gloria a Dios, démosle un aplauso a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Vamos a